antes de cronovisor no me habías traído 7.900. Se acabó el parón de selecciones. España ha ganado uno de sus dos partidos de la pasada semana en el parón de selecciones. Ganó 2-1 ante Brasil en Don Benito, pero perdimos. El interés creciente de la audiencia por el deporte en el panorama nacional se concentra en deportes mayoritarios como el fútbol, que cuentan con un fuerte respaldo publicitario. La hegemonía de este deporte en los espacios informativos arrincona casi el resto de modalidades, y es ahora cuando el fútbol femenino aparece en los medios en mayor medida. Los medios de comunicación, como empresas que son, se defienden alegando las demandas de una ciudadanía que solo busca fútbol en la información. Este deporte, en detrimento de otros, es considerado el deporte rey. Sevilla es el superderbi, el derbi en Sevilla. El periodismo deportivo no atraviesa un mal momento en cuanto a comercialización, a ruido, con todas las interpretaciones que pueda tener esta palabra, y otro debate sería entrar en la calidad, o sea, en la calidad del contenido. Yo creo que a partir de ahí podemos abrir un debate de cómo está el periodismo deportivo vía negocio, cómo está el periodismo deportivo vía calidad. Precario, sensacionalista, muy tremendamente consumista, pero creo que todavía hay una hornada de gente joven que va llegando y sigue confiando en que los últimos años se pueden reparar un poquito. La principal función del periodismo deportivo es entretener y contar los logros y las gestas de los deportistas. El periodismo deportivo, a diferencia del periodismo de información general o político, suele ser más amable porque cuenta el triunfo de deportistas, que es el deporte hace mejor al ser humano en el sentido de que busca retos y se cuentan alegrías cuando consiguen triunfos, y también en la derrota hay también mensajes y positivos en el sentido de que no se puede ganar siempre, pero el periodismo deportivo, su función es entretener, divertir y contar el deporte. Si tuviera que decir solo una palabra para definir ahora mismo el periodismo deportivo, yo diría progreso, porque sobre todo yo como mujer, que puedo hablar dentro del periodismo deportivo, que siempre se ha considerado un periodismo de hombres o quizá un ambiente un poco machista, creo, en mi caso soy muy afortunada porque jamás he sufrido machismo dentro de mi redacción, entonces yo lo definiría como progreso en ese aspecto, y en el aspecto hacia la gente que lee o escucha la radio o ve la tele, lo considero como un periodismo al que aún tiene cosas que pulir, porque quizá la información deportiva a veces da la sensación de que está un poco en decadencia, pero yo creo que estamos en el buen camino y creo que cada vez el periodismo deportivo está un poquito mejor valorado en la sociedad. Y la escuela de fútbol le roba fuerte aplauso. En España, el fútbol es el que más destaca entre todos los deportes, a pesar del nivel mostrado por las distintas disciplinas deportivas en los últimos años. Tanto los principales diarios deportivos del país como las secciones deportivas en los diarios generalistas o los programas deportivos que se emiten en radio y en televisión apuestan por una información en la que el fútbol copa la mayoría de sus espacios. La futbolización se produce porque el fútbol es el que más seguidores tiene, es el deporte en todo el planeta, de licencias y de seguidores. Una final de un mundial es más seguida que unos Juegos Olímpicos, una final de Champions, que este año va a ser en Madrid, es más seguida, entonces es una cuestión de clientela, ¿sabes? El fútbol es el deporte que más se sigue, probablemente porque sea el que depara los guiones más, no sabes cómo acabar la película. El fútbol ha entrado en la industria del ocio de hace tiempo, se pretende a lo mejor equipararle con los grandes deportes americanos como el béisbol, el baloncesto, el fútbol americano, pero es otra tendencia porque aunque sea un espectáculo, son 45 minutos, el descanso dura más, o sea, hay menos bloques publicitarios que lo que pretenden los americanos, es diferente, pero esa futbolización que se puede tener una connotación negativa es que es una realidad social. El fútbol es el deporte más seguido precisamente por eso, porque es el más maravilloso, en el sentido de que no sabes cómo va a acabar un partido y que aún, con mucha diferencia económica entre los equipos y de potencial,
el débil puede ganar al poderoso. En muchas ocasiones se da y se vio en el último mundial que Croacia llegó a la final y se quedaron Brasil, Argentina con Neymar y con Messi. Es el deporte rey casi en todos los países. Sí que en otros pues quizás tiene más tirón el baloncesto o el rugby en Francia, pero al final es el fútbol lo que te acaba moviendo y le tienes que dar el producto de lo que te están demandando. La gente habla de fútbol en cualquier lado, todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo sabe lo que pasa en verano con un mundial, con una Eurocopa. Cualquier persona, aunque no le guste el fútbol. En cada país hay una cultura de consumo de según qué deporte. Yo creo que en España la diferencia entre el fútbol y los demás es enorme, cosa que no pasa por ejemplo en Francia, donde el rugby a nivel de clubes, a nivel de selección, el balonmano a nivel de clubes, a nivel de selección, el baloncesto están mucho más parejos al fútbol. Creo que es una cuestión de cultura de cada país. Hay países de hecho donde se habla más de otros deportes que de fútbol. Pues evidentemente el caso más sencillo de citarte es el de Estados Unidos, donde se va a hablar siempre más de fútbol americano, de baloncesto o incluso de béisbol. Creo que eso va un poco ligado a la cultura de cada país, y en España nos ha tocado así. Igual con el tiempo va cambiando, excepto que el rugby está creciendo, hay otros deportes más estancados como el básquet o el balonmano. Creo que también los éxitos de las selecciones españolas nos pueden llevar más a un país más polideportivo. Creo que en los últimos años se ha conseguido, pero yo creo que es una cuestión de cultura y que tiene que ver también con el pasado. O sea, no es una cuestión solo de presente. Creo que el fútbol en España siempre ha sido el deporte número uno, pero que si te vas a otros países quizá cambiaríamos un poco la concepción que hay de que el fútbol es el deporte rey a nivel mundial. Quizá lo sea, pero en otros países no tiene nada que ver con España. Nuestro público mayoritario, nuestro cliente, testado tanto en papel como en la web, es el fútbol. Y se nos critica muchas veces cuando hay un gran acontecimiento y abres con el fútbol. Cuando ha habido el gran acontecimiento que es puntual y no lo haces. Y yo a veces también en criterio que lo hace más marca, por ejemplo, ¿sabes? Y yo discuto porque sé la filosofía esa y a veces hubiese hecho otra portada, pero el director lo explica en ese sentido. Es que nuestro cliente es futbolero, el que te compra 365 de papel en vez de fútbol, que no le va a chirriar que pongas otro deporte, pero la clientela, demostrado por encuesta y tal, es seguidores de fútbol, y así es. O sea, y no se va a decir en vez de dar la portada entera, dar la ventana que es la parte de aquí arriba, y ya está, y se sigue informando igual. Ahí hay una demagogia enorme. La gente cuando dice es que solo se informa de Madrid o Barça, es que solo habláis de Messi o de Cristiano, pero es que creo que eso es una demagogia increíble, porque luego si los medios, me incluyo, si nosotros vendemos solo Madrid o Barça es porque la gente solo compra Madrid o Barça. Al final es la audiencia la que te va a marcar en qué horario vas a estar también. Pero, insisto, si todo el mundo ve Sálvame y dices, claro, es que lo ve toda la gente y la audiencia la tiene Sálvame, ya, pero jolín, también puede haber una forma de reeducar también al oyente, al espectador. Al día siguiente o al momento sabes que una noticia se pincha o no se pincha, funciona o no funciona. Entonces, alguna de esas muy elaborada, yo también soy el director de ASTV, llevo todos los vídeos de la web de AS, y haces un reportaje súper trabajado y de calidad, como decís tal, y igual los pinchazos son 3.000, y cualquier vídeo viral de cualquier cosa, puede ser un golazo o puede ser una chorrada, la mayor chorrada, se dispara a 100.000 reproducciones y dices, claro, tú para tu medio tienes que nosotros queremos hacer las dos cosas, pero no puedes obviar lo otro, que es lo que le gusta a la gente, o sea, o lo que más rápido se pincha. Entonces es un debate que es como en el fútbol, jugar bien o no jugar bien, ¿no? Si lo que quieres es ganar, lo suyo es jugar bien y ganar. El periodismo deportivo vía negocio no es objetivo, son números. El periodismo deportivo calidad sí que evidentemente atiende a diferentes opiniones, ¿no? Habrá gente que piense que el periodismo deportivo que se hace ahora
es muy bueno, de hecho hay gente que dice que es el mejor de toda la historia y habrá gente que piense todo lo contrario. Yo estoy en un término medio, yo creo que hay todo tipo de producto para el público, cada vez más, pero sí es verdad, es una realidad que el que más se consume es quizá el que yo considero menos periodismo deportivo de calidad. Nada de gimnasia, tal, no hay nada de no sé qué, solo cuando ganan, pues sí, porque es que tú pones una portada o das una noticia por arriba de otro deporte. Hay excepciones que se han demostrado. La Fórmula 1 con Alonso ha funcionado que no veas. La NBA funciona más que la ACB. El Madrid Baloncesto por sí solo funciona. Pero no, son niveles de consumo muy inferiores. Es que no hay baloncesto, es que porque hay menos clientes, porque no hay tanto público. Y dices, y aunque lo pongan, no lo se va a consumir, que hay que dar de todo, por supuesto, pero es que es un negocio, vamos a hablar claro, esto es un negocio y si tú tienes una panadería y haces la barra de pan de tal manera y es la que vendes y luego haces otra de otra manera y no la vendes, pues no la haces menos, o sea, es que es de sentido común, no es dar calidad, o sea, dar todos los deportes lo queremos lo respetamos al máximo y se dan. Y en la web caben, pero no en el mismo número de noticias ni magnitud. Al final es como una inversión de tiempo y de dinero, ¿no? Si tú apuestas por eso, al final te va a dar un resultado, porque esos deportes tienen también afición y hay que crear afición. Y para crear afición hay que ofrecer ese contenido a la gente. Hay que informar de ya no solo lo que se ve en televisión, sino en los partidos que hay o cualquier competición que se está haciendo para que la gente vaya y cuidar a la afición, que es lo que no se hace, ¿no? Y lo que se va perdiendo. Se necesitan también éxitos de esos deportes para enganchar a la gente. Lo hemos visto que ahora hablamos de otros deportes más minoritarios porque ha habido éxitos en deportistas españoles. Eso es lo que hace que la gente se interese. Pero el fútbol va a seguir siempre acaparando todo. El periodismo busca el interés humano, contar noticias de interés humano, eso es una de las bases, ¿no? Entonces el interés humano también está el morbo, y todos somos morbosos, ¿sabes? O sea, y a partir de ahí, si esta es nuestra responsabilidad como periodistas, pues dar información, primero veraz, y luego pues no entrar en el morbo. Lo podemos extrapolar también a lo que pasa con Telecinco, que estamos siempre criticando lo que pasa en Telecinco con los programas de cotilleo, pero están en prime time hace años, y Mujeres, Hombres y Viceversa lleva años, se iba a hacer para un verano y lleva años y lo ve todo el mundo, y la final del Gran Hermano ha batido récords, y el Sálvame por la tarde pues sigue también teniendo muchísima audiencia. Es que somos un poco vagos a la hora de pensar y a la hora de consumir información, creo, y eso también pasa en el deporte. Aunque usemos a veces esa información como para distraernos, y nos gusta al final ver en un medio privado una discusión, un show. El Chiringuito, que yo tenía ocasión, además de ser tertuliano en el Punto Pelota y también en el Chiringuito, ahora tiene Estudio Estadio. Si no te gusta, no lo pones, ¿sabes? Es que es tan sencillo como eso. Pero el producto está muy bien hecho. Tenemos la suerte de tener aquí de compañero a Tomás Roncero, que es una de las grandes estrellas del Chiringuito, ¿sabes? Y Tomás es un producto bien hecho, que se parece al Sálvame. Es como aquí el Tomate, que no sé si lo veréis en su época, pues el Deportes 4, la estructura era como el Aquí Tomate, con ganchos, con cebos para ¿qué ha hecho Modric en el entrenamiento? Y tener al espectador pendiente, pues como estructura informativa, es un programa muy bueno, ¿sabes? Y le pasa al Chiringuito, te montas su debate, el espectador va con Roncero, va con Cristóbal Soria, si es madridista o es antimadridista, este o el otro, tal, pero en su estilo. Si no te gusta, no lo ve, tienes libertad para mirar escaparates. Movistar Plus, que antes era Canal Plus, quizá era un reducto que quedaba, Canal Plus, de periodismo de calidad, de contenido quizá para románticos, con Fiebre Maldini, con todo este producto de trabajado, de historia. Movistar Plus, desde hace un año y medio, está yendo hacia otro camino.
La futbolización y espectacularización de la información deportiva configura una realidad centrada en protagonistas masculinos. Es ahora, con el incremento del interés del público hacia el fútbol femenino, cuando este deporte consigue hacerse un hueco en la agenda de algunos medios de comunicación. La gente que no lo hace cree que aún no llega a generar un interés suficiente como para que le repercuta en audiencias, en dinero. No sé exactamente qué es lo que puede ser, pero creo que los que no lo hacen es porque ignoran el ambiente ya de grandeza que va envolviendo cada vez más al fútbol femenino. Hace nada vimos lo del Wanda Metropolitano. Yo creo que ahí mucha gente se dio cuenta de lo que ya está moviendo en nuestro país el fútbol femenino. Evidentemente que le queda mucho camino. Sí, entonces yo creo que los que aún no apuestan es porque necesitan verlo como con más claridad o darse con la realidad en las narices para ver que por el fútbol femenino ya hay que empezar a apostar porque la gente lo pide cada vez más. Por suerte el deporte a nivel de género va cambiando, se va igualando. De hecho, yo tengo la sensación de que, por ejemplo, a nivel nacional hay deportes donde ya se va encontrando cierto equilibrio entre la repercusión mediática de los dos géneros en un mismo deporte. Te pongo el caso para mí más claro del balonmano. Para mí no se habla mucho más de balonmano masculino que de balonmano femenino. Creo que ahí también hay un apoyo muy importante de empresas privadas, como es el caso de Iberdrola, que lo que consigue también es que todo lo que trabaja tenga repercusión en medios, porque es una empresa tan fuerte que los medios saben que no pueden obviar una competición que patrocina Iberdrola. Si no pusiese dinero Iberdrola no se iba a dar tanto espacio a los medios. Eso es así, o sea, no vamos a ser tampoco hipócritas, porque es un deporte emergente, cada vez se está viendo más, que ha habido un récord hace nada en el Wanda Metropolitano metiendo 60.000 personas en un Atleti Barça, y es un deporte que va a gustar más, y ya verás en el Mundial que va a jugar la selección absoluta, porque eso sea deporte femenino, fútbol femenino o fútbol masculino o baloncesto, cualquier deporte, la selección española tira mucho en todos los deportes porque la gente va a verla, el balonmano, el fútbol sobre todo, ¿no? Pero ya verás como todo el mundo va a ver ese Mundial femenino, ¿no? De la absoluta, el segundo que jugamos, pero es un deporte que necesita, por eso está haciendo muy bien Iberdrola, necesita ese gancho de tener espacio, y porque además no vamos a engañarnos, en el fútbol y en la sociedad española hay mucho machismo, y entonces para reconocer que ese fútbol se hace una broma hace no tanto tiempo, incluso ya se dice en privado y la digo aquí, se hacía decir, no, es que es el deporte de las dos mentiras, ni es fútbol ni es femenino, una chorrada absoluta, pero que hay mucha gente que piensa así, ¿sabes? Porque hay mucho carpeto betónico, mucho burro, ¿no? Esta de Iberdrola es importantísima, yo creo que ha sido el trampolín del fútbol femenino en España, y noticias como la del Wanda es muy positivo y muy importante que sucedan, que haya 60.000 personas viendo un partido de fútbol femenino es muy necesario y muy importante y tenía que suceder. Pero la pena o la otra cara de la noticia es que sí, son hechos puntuales. El Wanda Metropolitano no se abre cada fin de semana para que juegue la sección femenina del Atlético de Madrid. El Camp Nou no se abre. La realidad del fútbol femenino es la del Atleti en el Cerro de Majadahonda con sus 1.000 aficionados como mucho. Entonces creo que son noticias tanto necesarias como puntuales, y eso es lo que tiene que mejorar el fútbol femenino. Ir hacia la continuidad de que esas cosas cada vez sean menos noticias porque ocurran con más frecuencia. Todo es a base de títulos y resultados, pero igual que creo que también en el fútbol masculino va a suceder, o espero que suceda, es que la gente disfrute y valore también más el cómo que el cuánto, y no solo el ver qué han ganado, sino cómo lo han ganado. Y con el deporte femenino puede pasar también un poco lo mismo, pero hay que ir a los colegios, hay que ir a los clubes y empezar desde pequeñitas, no ahora, o sea, decirle a alguien de 50 años de repente que se aficiona al fútbol femenino es difícil, pero bueno, se está logrando. Ya el otro día lo vimos también en el Wanda Metropolitano, lo hemos visto en San Mamés, en Italia, en Inglaterra, o sea que ya la película es otra, ¿no? Pero también porque la sociedad también está cambiando, porque la mujer adquiere otro papel y porque ya hemos dado bastantes golpes en la mesa. Aquí estamos con nosotros, bienvenidos a la edición número 36 de la 10ª temporada de Play Basket, o lo que es lo mismo, bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto.